Buenas noches y bienvenidos al canal Historias de Terror Oficial. Aquí encontrarás relatos escalofriantes, basados en hechos reales o en sucesos que prefieren permanecer en el olvido. Apaga la luz, ponte cómodo y prepárate para sentir el miedo muy de cerca. Habitación 510. El secreto del Hotel Corona de Aragón. No soy de creer en fantasmas, ni en maldiciones, pero después de pasar una noche en el Hotel Corona de Aragón, jamás volví a dormir tranquilo. Todo empezó cuando viajé a Zaragoza por trabajo. Soy periodista y me asignaron cubrir una exposición militar en la ciudad. Como el evento se celebraba cerca del Paseo de las Damas, la redacción reservó una habitación para mí en un hotel céntrico y elegante, el Corona de Aragón. Al principio todo parecía normal. Recepción impecable, moqueta limpia, olor a madera antigua y desinfectante. Me asignaron la habitación 510. No sabía entonces que esa habitación tenía historia, ni que yo iba a formar parte de ella. La habitación era como cualquiera. Un armario empotrado, una cama doble, cortinas gruesas y un espejo enorme sobre el escritorio. Dejé la maleta, conecté el portátil y me puse a trabajar. Pero no pasaron ni 2 horas cuando empecé a notar algo raro. Primero fue el aire, pesado, como si costara respirar. Después el silencio, demasiado profundo. Ni el tráfico, ni huéspedes, ni ascensores. Nada. Y entonces el teléfono. Sonó una vez. Descolgué. Silencio. Solo un leve ruido, como el crepitar del fuego. Colgué. Pensé que era un error, pero volvió a sonar. 3 veces esa noche. Siempre igual. A las 2:43 de la madrugada, algo me despertó. No un sonido, sino un olor. A humo, a madera ardiendo, a carne quemada. Salté de la cama. Revisé la habitación. Nada. Salí al pasillo. Todo en orden. Incluso bajé a recepción, algo nervioso. ¿Está todo bien?, pregunté. El recepcionista me miró raro. ¿Está usted en la 510? Asentí. Guardó silencio unos segundos. Luego dijo: No se preocupe. A veces pasa. El sistema es antiguo. Si necesita cambiar de habitación, se lo gestiono. Pero no me explicó qué pasaba. Solo me ofreció cambiarme. Rechacé. Quería entender qué ocurría. Volví a subir. Y fue un error. A las 4:17, el espejo empezó a empañarse. Sin que hubiese ducha, sin humedad. Y entonces aparecieron manos marcadas, como si alguien estuviera apoyado al otro lado. 1, 2, 7 manos. Y una palabra escrita desde dentro: ayuda. Salté de la cama, pero las luces parpadearon. Un zumbido invadió el aire. Y de pronto, la televisión se encendió sola. Pantalla negra. Pero el sonido era claro. Gritos. Muchos. Y una voz de mujer. Está ardiendo. No puedo salir. Por favor, que alguien... Apagué la tele de un golpe. Y entonces lo recordé. El 12 de julio de 1979, un incendio devoró el Hotel Corona de Aragón. Ardieron 6 plantas. Murieron al menos 78 personas. Oficialmente fue un accidente, pero siempre se sospechó que fue un atentado del Grapo, que intentaba asesinar a altos mandos del ejército, incluso al rey Juan Carlos I, que debía hospedarse allí esa noche. Las llamas subieron por los ascensores. Algunos huéspedes se arrojaron por las ventanas. Otros quedaron atrapados en los pasillos. La planta quinta, donde yo me alojaba, fue una de las más afectadas. La habitación 510. Allí murieron una madre y su hijo, carbonizados. Dicen que aún se oyen sus gritos. Dicen que la habitación está maldita. Y yo lo confirmé. No dormí el resto de la noche. Cuando amaneció,
Recogí mis cosas. Al cerrar la puerta, sentí que alguien me observaba. Miré al espejo por última vez. Allí estaba. Una mujer, de cabello oscuro, vestida de blanco, parada junto a la cama, inmóvil, ardida. Me giré. No había nadie, pero en el suelo, justo bajo el espejo, vi una huella negra, como si alguien hubiese pisado con los pies quemados. No conté nada, hasta hoy. Pero esa noche cambió algo en mí. Meses después, un parapsicólogo con el que trabajé me dijo que el Corona de Aragón es uno de los lugares más embrujados de España, que allí se han grabado psicofonías, que hay habitaciones donde nadie aguanta más de una noche, que incluso la cadena del hotel ha cambiado de nombre. Pero la historia no se borra. Dicen que aún se escuchan gritos en la 510, que el teléfono suena solo, que el humo vuelve y que los que murieron aún no saben que están muertos. El pueblo donde aún grita la guerra. Yo tenía 27 años cuando acepté aquel encargo. Soy fotógrafo documental y en 2019 me pidieron cubrir una serie de reportajes sobre los pueblos fantasmas de la guerra civil. Había recorrido ya varios: Corbera de Bray, Monte Arruit, y finalmente llegué a él, un pueblo sin nombre. En los mapas solo figura como zona militar restringida, pero los lugareños de los alrededores lo llaman de otra forma: el pueblo donde aún grita la guerra. Nadie vive allí, nadie debería siquiera acercarse, pero yo no escuché las advertencias. El acceso era complicado: caminos de tierra, maleza cerrada, sin señal GPS. Llegué al atardecer, tras 5 horas de marcha. Lo primero que vi fueron los escombros. Casas partidas por la mitad, ventanas sin cristal, una escuela primaria con los pupitres cubiertos de polvo y musgo. Todo como si el tiempo se hubiera congelado. Y lo segundo que noté fue el silencio. Un silencio total, artificial, como si el aire tuviera miedo de moverse. Saqué la cámara, empecé a fotografiar las fachadas, las heridas del tiempo, los restos oxidados de metralla incrustada en las paredes. Y entonces, desde el otro lado de la plaza, oí un grito. No era un animal, era humano. Un grito desgarrado, de alguien herido. Dejé de disparar fotos y me quedé quieto. El eco rebotó entre los muros. Fue como si el pueblo respirara. Pensé que podía haber otro excursionista o un actor grabando algo, pero allí no había cobertura, ni señal, ni coche, ni rastro de nadie más. Me adentré más. En lo alto del pueblo había una iglesia sin techo. El altar seguía en pie, rodeado de escombros. A un lado, una figura de Cristo sin brazos. Justo delante, el suelo estaba hundido, como una cripta que alguien intentó sellar con piedras. Apunté con la linterna. Un agujero, oscuro, y entonces lo escuché. ¡Ayuda! Una voz tenue, femenina, desde el fondo. Lancé una cuerda de mi mochila. Nada, grité. Nada. Solo un lamento. Retrocedí, el corazón martilleándome el pecho. Tomé otra foto y al revisar la pantalla vi algo que no había estado allí antes. Una figura, de espaldas, de uniforme antiguo. Un soldado. Giré la cámara. No había nadie. Cometí el error de quedarme hasta el anochecer. Quería grabar planos nocturnos, tomas largas. Pero cuando el sol cayó, el pueblo cambió. Las sombras parecían más gruesas, el aire más denso. Las casas ya no estaban vacías. Comenzaron los sonidos. Marchas, botas golpeando el suelo. Voces que no se entendían del todo. Órdenes a gritos, como si una batalla estuviera ocurriendo entre las ruinas. Apagué la linterna, contuve la respiración. Y entonces escuché el silbido de una bomba. Corrí, me lancé al suelo. Esperé el impacto, pero no ocurrió. Solo había silencio otra vez.
y un gemido de alguien que no era yo. Intenté salir del pueblo, pero los caminos no llevaban a donde debían. Volvía siempre al mismo lugar, la plaza, como si el pueblo me empujara hacia el centro, y en cada vuelta había más cosas. Sombras detrás de las ventanas, mujeres vestidas de negro en los balcones, un niño de rodillas, con los ojos vacíos, susurrando: «Papá, no vuelve, no vuelve». Recuerdo haber gritado. No sé si de miedo, de desesperación, o para probar si yo mismo seguía allí. Y entonces el pueblo me respondió. Miles de voces, voces de dolor, de furia, de despedida, como si las paredes gritaran lo que nadie pudo decir. No sé cómo salí. Solo recuerdo haber despertado en mitad del bosque, con la cámara al lado y las piernas llenas de cortes. La tarjeta de memoria seguía dentro. Al llegar a Zaragoza, revisé las fotos. En una de ellas, donde antes solo había una casa derruida, ahora se veían 12 soldados, mirando directamente a la lente. Uniformes rotos, caras cubiertas de polvo. Y detrás de ellos, una mujer con los ojos en blanco. Fui al archivo histórico militar. Les mostré la imagen. Un veterano la observó con detenimiento. Y luego me preguntó: ¿dónde la tomó? En un pueblo cerca de Belchite. Ese pueblo fue arrasado. Murieron todos, hasta los niños. ¿Qué pasó con los cuerpos? Muchos. Se los tragó la tierra. Nunca se recuperaron. Hoy esa foto sigue colgada en mi estudio. Cada tanto, juro que una de las figuras cambia de posición. Yo ya no hago fotografías de ruinas. Tampoco salgo de noche. Porque aprendí algo en aquel lugar. Hay sitios donde el horror no acaba con la guerra. Sitios donde el pasado aún sangra. Donde las piedras recuerdan. Y donde los muertos siguen gritando. Recuerda, si estás disfrutando el video hasta ahora, tu like y suscripción ayudan un montón. Continuemos con la siguiente historia. El monasterio de San Francisco, ecos de los condenados. A orillas del río Ebro, en el corazón de Zaragoza, se alzaban los restos del antiguo monasterio de San Francisco, una majestuosa construcción gótica fundada en el siglo XIII bajo el patrocinio del rey Jaime I. Durante siglos fue hogar de los franciscanos y tumba de nobles y reyes de Aragón. Pero tras la Guerra de la Independencia, el monasterio fue pasto de las llamas, devorado por el tiempo, olvidado por la historia y abrazado por algo más oscuro. Lo que pocos saben es que desde su fundación, ese monasterio ocultaba un secreto. Fue construido sobre un antiguo enclave visigodo que a su vez se alzaba sobre un cementerio romano. La tierra bajo sus cimientos había sido consagrada y maldita múltiples veces. Cuando los primeros frailes llegaron, no entendían por qué los muros lloraban en invierno, ni por qué los gatos jamás cruzaban el umbral de la cripta real. La leyenda más antigua contada por los monjes habla de un fraile llamado Fray Jerónimo de Estella, que en 1324, durante una noche de tormenta, fue encontrado en la sacristía, hablando en lenguas muertas, los ojos vueltos en blanco y el cuerpo cubierto de llagas que rezumaban tinta. Decía haber sido elegido por el voz de debajo del altar, una entidad que afirmaba vivir en los túneles subterráneos del monasterio y que prometía conocimiento eterno, a cambio de carne consagrada. Fray Jerónimo desapareció esa misma noche. Solo se hallaron sus sandalias, mojadas y puestas perfectamente junto al altar mayor, con una nota escrita en latín, invertido: In tenebris veritas. En la oscuridad está la verdad. Tras ese incidente, se clausuraron los subterráneos, pero los susurros nunca cesaron. El incendio de 1808. Durante el asedio francés de Zaragoza,
el monasterio fue convertido en hospital de campaña. Las paredes, saturadas de historia, presenciaron uno de los episodios más oscuros. Soldados franceses, heridos y delirantes, comenzaron a mutilarse, arrancándose los ojos o cortándose la lengua. Atribuyeron su locura a un canto grave que salía del pozo del claustro, un zumbido bajo, constante, que les incitaba al suicidio. El capellán del ejército escribió en su diario: «Aquí no hay Dios, solo un eco antiguo que quiere salir». Poco después, el monasterio ardió. El fuego lo consumió casi por completo. Nadie supo cómo comenzó. Algunos afirmaron haber visto sombras danzando entre las llamas, otras figuras humanas sin rostro, rezando entre las columnas calcinadas. Siglo XX. La excavación maldita. En 1950, un grupo de arqueólogos del gobierno intentó realizar excavaciones en los terrenos del antiguo monasterio. Buscaban restos reales y tesoros artísticos. Lo que encontraron fueron túneles que no figuraban en ningún plano. Bajaron una vez, pero jamás regresaron 5 de los 7 miembros del equipo. Los 2 sobrevivientes, un joven topógrafo y un sacerdote que los acompañaba, fueron hallados en estado de shock. El sacerdote se arrancó la lengua con sus propias manos días después. El topógrafo pasó el resto de su vida internado en un sanatorio en Huesca, donde pintaba obsesivamente una figura oscura con un rostro cubierto por un velo de huesos. Desde entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza prohibió cualquier intervención arqueológica en la zona. La Plaza de España, bajo la que se encontraban los restos del monasterio, fue pavimentada. Pero los trabajadores que colocaron el cemento afirmaron que durante la noche los ladrillos se despegaban solos y que oían golpes bajo el suelo. A finales de los años 90, varios vigilantes nocturnos del edificio de Caja Zaragoza, construido justo encima del antiguo monasterio, reportaron fenómenos extraños. Luces que se encendían solas, ascensores que bajaban al sótano sin ser llamados, y cámaras de seguridad que grababan un pasillo vacío, con el eco de pasos arrastrados. Un guardia escribió en su informe: «A las 3:12, alguien susurró mi nombre desde el despacho vacío. Vi una figura vestida con hábito franciscano, pero sin rostro, mirándome desde el reflejo del cristal». Hoy en día, muchos zaragozanos caminan por la plaza sin saber lo que reposa debajo, sin saber que bajo sus pies descansan siglos de historia y quizás algo que no duerme,